La historia comienza en medio de un continente que se encuentra rodeado por el océano Ignora, en una isla central rodeada de 4 islas y vigilada por los dioses, la isla Ente. En ese lugar hay un solo hombre que provoca miedo en los corazones de todos, conocido como el Rey Demonio, el Rey de los Infiernos, Señor de la Oscuridad, ya se la saben, el más malote de los malos, el mismo que le declaró la guerra a los humanos con el propósito de expandir sus tierras, y a su mando tenía 4 generales, Adramalek, Lucifer, Alciel, Malacoda. Esos 4 atacaron las islas alrededor, ocasionando caos, muerte y destrucción, pero apareció un héroe que salvaría el mundo de las manos del Rey Demonio, y junto al ejército de la Alianza, derrotaron a Lucifer en el oeste, a Madrelek en el norte y a Malacoda en el sur. Luego se reunió con los caballeros de la Alianza Humana y avanzaron hacia la isla central, para ir por el objetivo que era el Rey Demonio. Se armó la última de las batallas, y los únicos que quedaban era el general Asial y el mismísimo Rey Demonio, el cual se estaba batiendo a duelo con el héroe, quien lo único que logró fue cortarle un cuerno, aunque también llegaron a invadir su castillo, siendo solo un humano el héroe. Por ese motivo, Asiel sugirió a su señor, el Rey Demonio, que se retiren de momento. Este aceptó la idea y abrió un portal hacia otro mundo, jurando que volvería para gobernar sobre toda la isla Ente. Así los humanos lograron una victoria temporal, y el Rey Demonio junto a Asiel llegaron a un lugar completamente desconocido para ellos, y Asiel se dio cuenta que la apariencia de su señor había cambiado. Ahora ambos eran jóvenes humanos, y se encontraban en medio de una calle, donde 2 policías los encontraron, y al no hablar el mismo idioma, Asiel, al pensar que seguían en algún mundo donde domina la magia, pensó que unos humanos como ellos deberían tener más respeto, pero no fue así. Estos policías creyeron que deberían ser extranjeros, ya que no hablaban el mismo idioma, y al verlos con la ropa de su mundo, también los creyeron cosplayers, y lo reportaron con la comisaría, a donde irían ahora mismo porque parecían lastimados, y en un momento Alciel, cuando le dijeron que entrara al auto, esta actuó como si tuviera el síndrome de 8º grado, y se vio más creíble porque no tenía magia en ese momento, así que solo fueron con los policías, les invitaron un plato de capsudón que el Rey Demonio analizó, y luego usó su magia hipnótica en un policía para que responda a sus preguntas sobre este mundo, mientras que Alciel comía el capsudón que le invitaron, y fue a buscarlo para explicarle dónde estaba. Resulta que llegaron a un lugar llamado la Tierra, en una isla que es el país de Japón, justo en la capital llamada Tokio, y estos eran policías, los encargados de mantener el orden público. Bueno, al menos eso en Latinoamérica no es así, y este sitio era la comisaría. Además que en este mundo, eso de la magia y los demonios son considerados productos de imaginación. Así es, un mundo completamente sin magia, y sabiendo eso, Alciel dedujo que por eso no pudieron mantener sus formas demoníacas, y tenía razón, así que el Rey Demonio conservó algo de magia, cosa que a Alciel no le quedaba, y planearon una forma de reponerla completamente. Hasta entonces tenían que obedecer las reglas de este mundo. Lo primero era conseguir identificaciones en el ayuntamiento. Para eso el Rey Demonio usó algo de magia para sacarla el mismo día, y luego abrir una cuenta bancaria con el dinero que le robó a uno de los policías. Con todo eso hecho, buscaron un lugar para vivir. El Rey Demonio por fin había aprendido algo del idioma humano. Los llevaron a ambos a un departamento, donde la dueña aclaró que solo alquilaría a personas excéntricas como ella, la cual se presentó ante ellos y les pidió que le llamen Mickey T. Estos estaban confundidos que si de verdad la dueña era humana, y una vez alquilaron el departamento, el Rey Demonio se sintió cansado porque ahora llevaba un cuerpo humano, y cayó desmayado por eso. Él no sabía hasta que lo llevaron al hospital que alimentarse sería necesario, y le cobraron demasiado por atenderlos, lo mismo que les costaría un mes de alquiler, y tuvieron que buscar un trabajo. Llenaron los currículums con sus nuevos nombres, y el Rey Demonio ahora se llamaba Mao Sadao, y Alciel Shiro Ashiya. Así pasaron algunos días, y ya habían trabajado lo suficiente. Ashiya hacía el labor de ama de casa, y se quejaba de que Sadao no tenga cuidado con el dinero que gastaba, pues había comprado una nevera, una lavadora y una bicicleta. Todas estas eran necesarias, le explicó, pero Ashiya se refería a que por lo menos lo hubiera sacado en cuotas, algo que no estaba dispuesto a hacer, porque al final te sale más caro, aunque eso sí lo entendía, solo que el problema era cómo pensaba vivir con jalea, pepinos y leche hasta su próximo pago. Más o menos lo tenía solucionado, todavía tenía algo de dinero, y podían vivir de las obras que traiga de su trabajo. Algo malo para la salud, porque eso significaba comer hamburguesas y papas fritas. Como Ashiya se quejaba demasiado ese día, Sadao decidió irse al trabajo más temprano, y en el camino, como empezó a llover, Sadao, al encontrarse con una chica que no llevaba paraguas, le dio el suyo diciendo que podría regresárselo yendo a su trabajo, el cual es un McRonald, la versión anime del McDonald's. Ahí él se transformaba en un empleado con la motivación de conseguir el récord de ventas. Atendía muy bien a los clientes y trabajaba junto a su compañera llamada Shiho, quien le tenía mucha admiración por ser tan bueno con los clientes. Mientras tanto, Asha, estando en la biblioteca, recordó cuando empezaban su amo y él en busca de empleo, que este no quería seguir viviendo para conseguir dinero, y lo mandó a investigar la forma de restaurar su magia, con el propósito de volver a la isla Ente. Solo que apenas Sadao consiguió su primer empleo, se emocionaba por un aumento, y como de bien le iban al trabajo, convirtieron a su Rey Demonio en un esclavo de la
sociedad. Lo inusual aquí eran los temblores que habían frecuentemente. Volviendo con el trabajo de Sadao, Chiho se sintió mal porque era muy mal haciendo las papas fritas y estuvo deprimida porque era la sexta vez que lo hacía mal. Luego dicen que el mismo error no se comete dos veces. De repente la jefa de ellos vino para avisar que su descanso estaba por terminar y decirles que se esfuercen el resto del día porque de esto depende que elijan quién recibe un ascenso. Chiho obvio no tenía fe en ella y al volver a su turno, Sadao descubrió que la freidora se había freído. Qué mal chiste, lo sé. Bueno, se malogró y ya no podían hacer papas fritas. Sin ella ya no podían llevarse el primer lugar entre los locales y pensó en un momento usar la magia restante para arreglar la máquina, pero recordó que la necesitaban para volver a su mundo y al final le contó a la jefa lo que había pasado, así que pensó que había perdido la oportunidad de un ascenso y al acabar el trabajo la jefa lo llamó por un motivo. Él pensó que lo sancionarían, solo que era todo lo contrario. La jefa le informó que la central quería contratarlo como empleado permanente y se emocionó demasiado porque eso significaba un aumento. Ya estando de camino a casa, Sadao se encontró con la chica a la que le prestó su paraguas y ella le mencionó que lo había visto intentando usar magia. Además sabía su verdadera identidad como el rey demonio y él la reconoció como la heroína de su mundo, quien al igual que ellos, atravesó el portal con la intención de matarlos y como lo había encontrado estaba lista para hacerlo, solo que se vio muy ridícula usando un cuchillo barato en lugar de su espada sagrada y descubrió que había perdido sus poderes también. Ella se dio cuenta de lo mismo y aprovechó para lanzarse porque sabía que podría ganar, solo que no esperó que la policía se los llevara y el oficial creyó que era una pelea de parejas, cosa que a la heroína le molestó que se viera de esa manera y cuando salieron de la comisaría, ella le prometió que su vida no sería pacífica a partir de ahora, lo que claramente diría un héroe y también que había botado el paraguas que le prestó. Luego de decirle eso, se fue por su lado y al día siguiente, esta volvió a su trabajo, el cual terminó siendo un call center. Cuando salió del trabajo llegó a su casa con comida para calentar y su vida se parecía mucho a la del rey demonio, a quien esa noche fue a visitar. Ni Sadao ni Asha esperaban su visita y inmediatamente cuando descubrió que era ella le echó seguro a la puerta y mientras ella estuvo diciendo que la abran un montón de veces, Sadao le explicó que ella estaba en la misma situación que ellos, no puede usar sus armas sagradas y luego de que le tuvieran pena porque la heroína se puso a llorar porque la ignoraban y cuando la dejaron entrar vio las precarias condiciones en las que vivían. Su cena era pepinillos con jalea, bueno, se come lo que hay, y Emilia, que así se llama la heroína, se quejaba que tuvo que venir a este mundo para matar a unos patéticos demonios y Sadao le preguntó dónde estaban sus compañeros. Ella le respondió que había planeado venir con el sumo sacerdote, pero por un motivo él no llegó a cruzar el portal y terminó sola en este mundo. Sadao le dio mucha lástima y a diferencia de ella, ellos trataban de recaudar dinero para volver a su hogar y no lo creía porque lo veía con un empleaducho, solo que él le dijo que se equivocaba en eso, presumiendo que el más Ronald tenía un sistema para ir escalando posiciones y pensaba usarlo para ganar dinero e influencia en esta sociedad y así cada vez tendría más poder, algo que alabó demasiado a Asha. En cambio Emilia lo vio como algo ridículo y por este día volvería a su casa, no sin antes decirle que tenía el poder para acabar con ellos, solo que lo guardaría porque era la única forma de volver a su mundo y además le dijo que su nombre actual era Emiyusa. Los días siguientes ella empezó a rechazar las invitaciones de su amiga del trabajo diciendo que tenía planes, aunque dichos planes fueron vigilar al rey demonio porque no podía creer que él acepte una vida tan tranquila. La primera vez que fue a verlos, ellos llevan una oferta de huevos que solo es por semana. El segundo día también rechazó la invitación de su amiga y fue nuevamente donde el rey demonio, aunque se llevó una decepción porque solo fueron a unas aguas termales y así pasó todos los días vigilándolos y viendo que ellos no hacían nada malo, hasta que se cansó y lo fue a ver a su trabajo para decirle que lo esperaba saliendo del trabajo para hablar con él, quien pensó que era muy pesada todo el tiempo y cuando se fue, Chiho le preguntó si la conocía y al escuchar que sí la conocía desde hace mucho tiempo, se puso demasiado tóxica porque seguro algo tenía con ella. Una vez acabó su turno, Chiho volvió a preguntarle si le causó problemas el temblor de ayer y bueno, eso llevó a que Sadao diga que la persona que vive con él ni se dio cuenta del temblor, lo que escuchó ella claramente y se puso curiosa con saber con quién vivía, porque quizás sea su novia, pero le aclaró que solo era un viejo amigo que vivía con él para ahorrar dinero. Eso la alivió porque no hace falta decir que le tiene ganas y cuando fue al lugar donde se encontraría con Emilia, quien le preguntó si consideraba quedarse en este mundo para siempre, pues los últimos días lo estuvo espiando y notó que lleva una vida tranquila y honesta, así que si se quedaba viviendo como humano, no tenía por qué tomar su vida, algo en lo que él no estaba de acuerdo porque ella lo dijo una vez, volvería para recobrar la isla Ente, cuando de repente algo extraño dañó la bicicleta de él y no había sido cualquier cosa, eran unas balas de magia que estaban yendo por ellos. Ambos intentaron evitarlas y salieron corriendo hacia la estación más cercana y se dieron cuenta que alguien estaba usando magia contra ellos y seguro ese alguien sabía quiénes eran. Lo que pensaron es que sería alguien de la isla Ente y la culpa de que lo descubrieran había sido de Emilia por citarlo en ese lugar y a esa hora, pero por el momento cada uno tenía que ir a su casa, solo que ella lo siguió porque tenía un pequeño problema
casa y estaba por hacer algo que podía considerarse traición en su mundo: pedirle al rey demonio si podía quedarse en su departamento esa noche, debido a que en medio de que escapaban se le terminó perdiendo su monedero, y él no vio problema con eso, pero Asha sí, porque seguro los atacaría. Así que Sadao le explicó lo que había pasado, y como vivía un poco lejos para ir a pie, dejaron que se quede por hoy y le dieron un espacio donde pasar la noche, como también prestarle dinero para regresar a casa. Esa noche antes de dormir, Sadao recibió un mensaje advirtiéndole que tenga cuidado con los temblores, y otro de Shiho que le preguntaba qué debería hacer con los temblores que se sentían más fuertes en su casa. Esto lo vio como que sospechoso, y la mañana siguiente vieron que Emilia les dejó un plato con pepinillos y la llave estaba en el suelo, porque cuando salió echó seguro y la llave lo había arrojado por la ventana. Y cuando ella volvió a su departamento, vio por las noticias el incidente que pasó ayer con la bicicleta de Sadao, al cual buscaban por ser el dueño, ya que se creía que estaba involucrado con los robos y los asaltos de la zona. Por otro lado, Shiho pensaba sobre el mensaje que le envió ayer a Sadao, sobre que habrían más terremotos y si pasan qué debería hacer, así que le invitó a hablar sobre eso en su día libre, y como él aceptó, se verían este día por la tarde, cosa que le emocionaba a ella. Justo ese día, en el trabajo de Emilia, ella recibió la llamada de un desconocido que sabía de la identidad de la heroína, como también la de Sadao, y planeaba destruirlos a ambos. Esto ya era un deseo de la isla Ente, supuestamente, por huir junto con el rey demonio, solo que no creyó eso de alguien que posiblemente también era un demonio. La cosa es que ella no sabía quién era, y este cortó la llamada prometiéndole que pronto se verían. Luego de acabar el trabajo ese día, le llamaron de la comisaría para nada más y nada menos que llenar los papeles para dejar ir a Sadao, porque resulta que descubrieron que era el dueño de la bici, y lo que más odiaba a ella de esto era tener que haber respondido por el rey demonio, y peor aún, usar su documento y firma en alguien como ellos, quienes dieron la excusa que no tenían a nadie más a quien llamar, y como rey demonio tenía que hacer la vida miserable a los héroes. Y bueno, la rabia que tenía se la desquitó con Asha, diciendo que era un mal general, diciendo que la nevera solo estaba llena de pepinillos. Al salir de la comisaría, Emilia le informó a Sadao sobre la llamada amenazadora que tuvo, y le recordó que ella sería la única que podría matarlo, lo que no era normal decir en público. Luego de aquello, Asha y él se dirigieron de vuelta a casa, y ella le preguntó a qué hora sería la salida con aquella humana. Al saber que faltaba tiempo, lo llevó a un centro comercial para que no vaya con la misma ropa de siempre, y lo hizo ver como si la cita fuera demasiado importante. Los gastos se hizo cargo Asha con el dinero que tenía ahorrado, y cuando llegó el momento de la cita, Shiho y Sadao se encontraron. Él le mencionó que se veía bien, algo de lo que ella se alegraba por haberse arreglado, y más al verlo con una ropa diferente a él, quien mencionó que esto era una cita y lo obligaron a venir mejor vestido. La cita comenzó yendo al café para que le aconseje qué debería hacer con los temblores, y fueron agarrados de la mano, algo muy significativo para Shiho, pero Sadao lo hacía para que no se pierda entre las personas. Y hablando de la cita, Emilia le encontró a Asha vigilando a alguien, no se fió de él por ser un demonio, y vio que el mismo rey demonio estaba saliendo con una chica. Claramente pensó que algo tramaba con ella, hasta que Asha le explicó lo que pasaba, y concluyó que el rey demonio había caído muy bajo, y se notaba que Shiho quería algo con él, porque vio su forma de arreglarse, y como había mencionado los terremotos, le dio curiosidad saber más, ya que tal vez tenga conexión con su mundo, y Emilia decidió acercarse, y obligó a Asha a seguirla a la cafetería, donde Shiho le estaba hablando sobre los terremotos a Sadao. Resulta que desde que empezó a trabajar en el McDonald's, sus oídos empezaron a zumbar. Al principio pensó que era algo sin importancia, pero anoche empezó a escuchar voces. Eso ya merece pastillas, no sé, pero las voces eran de otro mundo, y ella pudo entender el idioma en el que hablaban, así que Sadao dedujo que era una técnica que permite que el usuario se comunique con otros seres, incluso a través de los mundos, conocido como el Idea Link, la cual tenías que identificar primero con quién querías hablar, y luego el sonar trabajaba como una onda expansiva que se manifiesta como diversos fenómenos. En este caso eran los terremotos, y seguro el sonar trataba de localizar a la heroína y al rey demonio, así que como le dijeron las voces a Shiho, pronto vendría un terremoto mucho más fuerte. De repente él vio que Emilia y Asha estaban en la cafetería e intentó parecer a los ojos de la heroína, que estaba ayudando a su compañera con sus preocupaciones. Mientras tanto, Shiho, al sentirse feliz de que le creyó todo lo que contó, cualquiera diría que está loca y deje de consumirla, por eso estuvo a punto de decirle que le gustaba, pero llegó Emilia e interrumpió el momento, y Shiho se molestó porque empezó a ofender a Sadao, y le preguntó a Emilia quién era de él, al decir que era su némesis, y recordó que una vez vino al McDonald's para molestarlo también. Por eso creyó que era la ex tóxica de Sadao, y a Emilia le molestó que le dijeran eso, así que ambas se pusieron a discutir, y en eso empezó un terremoto mucho más fuerte que los anteriores, que terminó echando abajo todo el centro comercial donde estaba. Y cuando Shiho despertó debajo de los escombros, lo primero que le preguntó a Emilia era cómo estaba Sadao en estos momentos, y le dijo que se tranquilice porque él estaba bien, y ahora estaba más segura de que Shiho sentía algo por él, y aclaró que no tenía alguna relación con ese ser despreciable, pero sería mejor no saber quién era, y le hizo dormir de momento con su magia, todo para que Sadao saliera de donde se escondía
día debido a que había recuperado parte de su magia, y cuando Emilia lo vio, pensaba matarlo usando el resto de poder sagrado que le quedaba, pero no lo hizo porque el rey demonio no tenía intención de herir a alguien, y también le encargó que cuidara a Shiho, porque se encargaría él mismo de este problema. Lo que ella no entendió es por qué el rey demonio quería salvar a humanos, y una vez todos estuvieron a salvo, las ambulancias llegaron e increíblemente no había víctimas. Esto le hizo recordar a Emilia cómo es que vivió con su padre de niña. Ellos tenían una vida tranquila en el campo antes de que el rey demonio invadiera su isla, y por más que los adultos dijeran que este mundo se vendría abajo, Emilia siempre creyó en las palabras de su padre. Pero llegó el día en el que los sacerdotes vinieron a por ella, quien pensó que venían a salvarlos, hasta que su padre le dijo el motivo por el que venían. Ella era el único humano que puede vencer al rey demonio, porque era la hija de un ángel, y tenía que partir ese mismo día, el cual fue el último día que vio a su padre, y pocos días después, su aldea fue arrasada por el ejército al mando de Lucifer, y a ella la criaron con el fin de matar al rey demonio, sabiendo que su padre ya había muerto. Volviendo al presente, al pasar la tragedia, Sadao se enteró que Shiho era la hija del policía que la interrogó cuando llegó a este mundo, y seguro por el hechizo que le lanzó a él, debió afectarle también a su hija, y por eso escuchaba esas voces. Y ahora que todo estaba bien, él se iría a casa, no sin antes decirle a Emilia que esto fue obra de la persona que la llamó, y ya sabía todo sobre ellos. En eso la compañera de Emilia llegó al lugar del incidente, preocupada de que le haya pasado algo, y la llevó a su casa porque le recordó cuando ella había vivido algo similar con un terremoto, y era algo normal que en esas situaciones haya gente que se aproveche del caos y otra que se preocupen por los demás, aclarándole a Emilia que cualquiera puede ser un ángel o un demonio, y dejando eso de lado, también le mencionó que tenía alguien que la proteja de los robos que estaban pasando últimamente, debido a que confundió a Sadao como novio de ella, o al menos que ya se conocían un tiempo, y al día siguiente, Emilia fue a la casa de él para devolverle el dinero que le prestó, y decir que ya estaban a mano con esto, además de que le preguntó cómo estaba Asha por lo que pasó ayer, el cual si bien estaba a salvo, estaba mal mentalmente por no haber sido ayuda a su amo, y cuando Emilia estaba yéndose, terminó cayéndose por las escaleras, y menuda caída la que se dio, por eso Sadao y Asha aceptaron ayudarla curando sus heridas, y cuando Asha salió un rato a la farmacia, Emilia le preguntó al rey demonio qué estaba haciendo, ¿acaso no era su objetivo cubrir el mundo de oscuridad? Ya saben, hacer cosas que hacen los malos, lo que no entendía ella, porque ahora llevaba una vida tranquila, y con un trabajo donde lo quería, nunca vio a un rey demonio comportándose así, y le enojaba cómo podía ser tan amable ahora con los humanos, puesto que eso no lo demostró en su mundo, y había sido tan cruel como para matar a su padre. Era claro que alguien como él debería provocar caos y miseria en el mundo, algo que antes no pensaba de esa manera, pero ahora que entendía un poco más a los humanos le pidió disculpas, y en medio de los lloros de Emilia y las disculpas de Sadao, llegó Asha acompañado de Shiho, la cual pensó que estos dos sí tenían algo, y se puso a llorar mientras se iba. Justo en eso apareció la dueña del departamento, y supo que Sadao estaba teniendo un problema amoroso con la chica que se acaba de ir, y como estaba de paso, le hizo firmar el consentimiento para renovar el departamento, debido a que puede pasar un accidente con los temblores, y le sugirió que si la chica que se acaba de ir estaba involucrada con esto, debería tener más cuidado de que sea utilizada por el sonar, y se establezca el Lydia Link. ¿Cómo sabía esta señora sobre eso? No tengo ni la más cruda idea, pero ahora tenía que apresurarse a ir por Shiho, quien volvió a casa pensando el por qué lloraba, y supuso que se había enamorado de Sadao, cuando se cruzó con un joven, el cual le agradeció por ese sentimiento de desesperación que nacía de ella, y le dijo que hará que el mismo rey demonio la sienta. Justo en ese momento liberó sus alas para desatar caos en la ciudad, y Sadao y compañía habían llegado al lugar donde estaba ese archidemonio, más conocido como uno de los generales del rey demonio, el mismo que Emilia había eliminado, y no entendía cómo seguía vivo, pero Sadao se dio cuenta que Lucifer tenía un cómplice, el arzobispo de Oración 6 de la Santa Iglesia, Orba Meyer, el que terminó guiando a Emilia al portal, y sabía que estaba aliado con Lucifer para que una vez termine la lucha contra el rey demonio, la iglesia se quedara con el poder del otro mundo, y también tenía que deshacerse de la heroína, así que ahora los mataría a los tres, empezando con Asha. Este recibió un ataque de Lucifer, y las últimas palabras a Sadao antes de que se desmaye fue que aproveche los descuentos de la primera semana del mes, y luego de decir eso, Lucifer empezó a atacar con magia a Emilia y a Sadao. Estuvo confiado de que ellos no podían hacer nada para detenerlo, y Emilia, mientras huía, se preguntaba cómo es que Lucifer tenía tanto poder en este mundo, y Sadao le explicó que se alimentaba de las emociones negativas, y sabía que Orba y Lucifer estaban detrás de los robos de la zona, ya que así obtenía desesperación, temor y tristeza, usándolas como fuente de energía. Bueno, en eso Lucifer los alcanzó, y Sadao le dijo que había planeado lo del incidente en el centro comercial para obtener más emociones negativas, pero dichas emociones terminaron yendo a él, y recuperó una parte de su poder como rey demonio, aunque no buscó la forma de recuperar todo su poder, porque le había cogido cariño a este mundo. Fue una experiencia nueva vivir con humanos, y no podría traicionarlos ahora, pero eso no le importaba a Lucifer porque igual los mataría, y mientras estos volvían a huir, porque no hay forma de que le hagan batalla, se cruzaron
también con Orba, quien le disparó a Sadao con un arma para que no pueda correr, pero lograron escapar usando la teletransportación de Sadao. Llevó a Emilia y a Asha cerca de una estación, en la cual estaba lleno de personas, solo que no estuvieron a salvo por mucho tiempo, porque Orba y Lucifer los encontraron, y le dieron fin a la vida del rey demonio. Ahora que había muerto, ya no necesitaba a Shiho para extraer sus emociones negativas, y la dejó caer desde muy alto, pero felizmente Emilia llegó a tiempo para salvarla, solo que no pudo impedir que ahora que Lucifer matara al rey demonio, destruyera todo un puente para matar a los humanos presentes. Lo que no esperaba él es que Sadao recupere una parte de su poder, debido a que los humanos que estaban ahí estaban emanando emociones negativas, las cuales absorbió Sadao, y con eso evitó que el puente caiga por completo, y Emilia comprendió que este era su plan, para que cuando intente matar a las personas, él se alimentara también de la desesperación, y le pidió a Emilia que hiciera algo mientras sostenía el puente. Al principio se negó porque nunca obedecería al rey demonio, pero como esto era algo serio, liberó su poder sagrado, convirtiéndose de nuevo en la heroína. Pero antes de que acabe con ellos, Sadao puso una barrera que detenía el tiempo de las personas para que pueda pelear con tranquilidad con Lucifer y Orba, pero con las justas le daba batalla a estos dos, y felizmente llegó Asha para que sea el real 2x2, empezando así a luchar con todo el poder que tenían. En medio de eso, Orba, como sinvergüenza, decía que Emilia había enloquecido aliándose con los malos. Mira con qué cara lo decía el pelón. Bueno, una vez el rey demonio puso los escombros del puente en el suelo, decidió acabar con esto, pues hoy le enseñaría a Shiho en el trabajo a freír papas. Primero se deshizo de Orba y siguió con Lucifer, a quien lo castigó de la peor manera, porque por su culpa podía dejarlo sin el título del empleado del mes, y le dio tremenda paliza digna de un rey demonio. Cuando pasó todo, Shiho seguía confundida de quiénes eran, y le aclararon que era una heroína y el otro era un rey demonio de otro mundo. Muy difícil de creer, uno nunca imaginaría ver a un rey demonio trabajando en un McDonald's y a una heroína en un call center, pero sí les creyó. Entonces, ahora que el rey demonio había recuperado una parte de su poder, Emilia le preguntó si volvería a la isla Ente, y su respuesta fue que no. Tenía varios turnos en el trabajo este mes, y en cuanto a Lucifer, este luego de ser castigado, explicó que contactó con Emilia porque revisó su monedero, y en eso llegaron a Japón los compañeros de Emilia, Emerade y Albert, los cuales se sorprendieron, no se decepcionaron de que ahora la fortaleza del rey demonio fuera una casucha, y hablando de él, este con el poder restante que le quedaba, arregló los desastres que ocasionaron. Aparte de eso, si recuerdan el sonar que se envió a Japón para localizar a Emilia, pues este fue enviado por Albert, y estaba limitado para que lo escuchen las personas que piensen en el rey demonio. Esto exhibió mucho a Shiho de que le tenía ganas, y cuando estos dos se iban, no podían creer que Senklenque era el rey demonio, porque evitó que hubieran víctimas, y todo esté como si no hubiera pasado nada. Luego de aquel incidente, Sadao y Ashiha aceptaron a Lucifer como otro roomie, y ahora que descubrió las compras en línea, hacía todo lo posible para llevarlos a la quiebra, mientras que en el otro mundo, en el Consejo de las Correcciones Doctrinales, le informaban a la Santa Inquisición que Orba había traicionado a la iglesia, y que si no querían que la isla Ente se entere de eso, sería mejor que matasen a los testigos. Pero como la heroína Emilia era uno de ellos, no podían hacerlo, así que le encargaron a la segadora encargarse de resolver este asunto. Y volviendo con Lucifer, que ahora se llama Urushihara, esta parte de recibir alojamiento, también le dieron una laptop e internet con el objetivo que consiga información acerca de la magia en este mundo, y las habilidades de Urushihara con la informática eran muy buenas, tanto como para llamar al teléfono en el trabajo de Emilia. Dejaron que él se encargue de conseguir información de la magia. También a los pocos días, Sadao ascendió a supervisor del McDonald's. Su éxito subió como la espuma, y por la tarde de un día saliendo del trabajo, Emilia lo fue a ver para preguntarle por qué Lucifer estaba con ellos. Y bueno, pasa que la policía iba por él por los robos que cometió. No podía dejarlo en la calle, así que decidió darle alojamiento temporalmente. Y a Emilia le pareció algo impensable que puedan vivir tres en un departamento tan pequeño, pero no les quedaba de otra hasta que no puedan volver a la isla Ente. Algo que Emilia podía hacer en cualquier momento, solo que como es la heroína se quedó para vigilarlo. Y un día al volver del trabajo, encontró a Urushihara y a Asha a punto de un colapso. Todo por una foto que la casera les envió, donde ella aparecía en bikini, algo que te podía matar con solo verlo, y Sadao no quiso ver la foto aunque dijo que era poca cosa. Y cambiando de tema, Urushihara les contó que encontró un lugar con magia cerca de la zona. Era un salón prohibido en un edificio que ya no se usaba en cierta escuela, y le aseguró a ambos que había algo de otro mundo ahí. Y cuando estos dos fueron a investigar, notaron que en esa escuela estudiaba Shiho. Le preguntaron directamente a ella sobre los 7 misterios de su escuela, en la que estaba el salón prohibido, y le explicó que seguro tenía algo que ver con la isla Ente, así que intentó ayudarlo, haciendo de guía hacia dicho salón, pues él siempre la ayudaba con todo, y vio la oportunidad de devolverle el favor. Además le contó mientras estaban en la escuela, y supuestamente cuando descubras el séptimo, te llamarán al teléfono para reclamar tu alma. Justo en ese momento Urushihara llamó a Sadao, quien obvio se cagó encima porque pensaba que iban a robar su alma, y él solo los llamó para informar sobre que en el salón prohibido se había abierto el portal a otro mundo más de una vez, y quizás se vuelva a abrir para reponer su magia. Aunque estos tres no estaban
solos en la escuela esa noche, sino que también había venido Emilia, la metiche número 1 del Rey Demonio, así que la dejaron atrás cuando se distrajo y los persiguió con unas ganas de matarlos. En el camino rompió un muñeco de anatomía con su espada y era algo que tenía que pagar, porque una heroína no podía estar ocasionando caos. Luego de una larga discusión, llegaron al salón prohibido, aunque ni tan prohibido, porque aparte de que estaba sin seguro, las maderas que bloqueaban la puerta no estaban clavadas, y al entrar vieron que había mucha basura de comida chatarra y una consola portátil, la cual Orochihara mintió de que era de él, pero Sadao se dio cuenta que solo lo envió para recoger su consola, pues estaba aburrido sin poder jugar nada. Al final todo fue una pérdida de tiempo, y esta noche no solo jugaron con Sadao de esa manera, sino que también por accidente terminó viendo la foto de la casera, esa donde salía en bikini, y al regresar a casa, notó que había una nueva vecina donde vivía, y a la cual conoció en un incidente en las escaleras del departamento, y por ese incidente esa misma vecina luego le agradeció y se presentó como Suzuno, quien sería su vecina a partir de ahora, y hablaba demasiado pero demasiado formal, además que vestía con yukata todo el tiempo. Por otro lado, Emilia recibió de Merada una medicina llamada vitamina sagrada beta, la cual le haría recuperar un poco de su poder sagrado, y la dosis que la recomendó eran 2 veces al día. Aparte de eso, ella siguió vigilando al Rey Demonio, y aunque hiciera un calor de 40 grados de un calor insano, lo siguió haciendo, solo que como pensaba que llevaban una vida normal, eso lo hacía ella una acosadora. Eso hasta que vio que había una chica en el departamento de ellos, y se propuso a vigilar de cerca quién era. Lástima para ella, no había notado nada extraño, sino que Suzuno solo ayudaba a los quehaceres mientras Asha estaba enfermo, y por evitar ser descubierta que los vigilaba, cayó por las escaleras, y cuando el Rey Demonio la atrapó en la caída, ella solamente lo golpeó para que la soltara, así que terminó conociendo a Suzuno y enterándose que Asha había tenido un golpe de calor, solo que mientras ella perdía su tiempo vigilándolos, Sadao había obtenido un puesto de supervisor en el McDonald's, algo sumamente increíble para él, pero eso a Emilia no le importaba lo más mínimo, y Suzuno notó que ella y Sadao parecían tener una relación muy cercana, pues cada que hablaban ellos podían decirse las cosas con confianza, aunque esto Emilia lo terminó negando, porque no eran ni siquiera amigos, y lo único que quería de él era verlo morir, solo que mientras lo decía, notó algo parecido como lo que pasó con Shiho. Le preguntó a Suzuno si también va tras él. Suzuno reaccionó rápido llevándosela afuera, porque era verdad lo que dijo. Emilia primero pensó que había sido una asesina enviada de otro mundo, o quizás un demonio nuevo, pero vio extraño que no actuara durante toda una semana, y contando lo respetuosa que era lo vio imposible, así que le dio el consejo de que no se acerque a Sadao, porque solo le traería desgracias, y pues eso Suzuno se lo tomó re bien, aunque no podía alejarse de golpe, y le pidió ayuda en lo que necesite. Emilia no se negó y le dio su número por si surge algo. Luego de que ésta se fuera, Sadao antes de ir al trabajo, recibió un almuerzo de Suzuno, y esa tarde, Emerada llamó a Emilia para saber cómo van las cosas con el Rey Demonio, y bueno, como ellos tenían horarios diferentes en el trabajo, casi no se veían, y cuando se encontraban, siempre terminaban discutiendo, cosa que a Emerada le pareció como si fueran amantes que no se pueden ver por culpa del trabajo, y eso era impensable para Emilia, y le preguntó a Emerada cómo iban las cosas en la isla Ente. Resulta que por el momento, los países no hacían movimientos sobre lo que había pasado, pero algunos estaban buscando qué pasó con Orba, y seguro también la buscarían a ella. Por otra parte, la gerente del McDonald's, o sea la jefa de Sadao, le dijo a este que Kentucky Fried Chicken, la versión chafa del KFC, abrirá una nueva sucursal al frente de ellos, y como mañana no estará, le encargó a él hacerse cargo de todo, ya que ahora sería supervisor de turno. Cuando Sadao iba a comer el almuerzo de Suzuno, Shiho le pareció raro que este almuerzo haya sido preparada por su nueva vecina, que aparte de buena gente también era joven, y le hizo demasiadas preguntas sobre ella, como también pidió que pueda ver qué le preparó, y cuando estuvo lista mentalmente, le pidió a él que lo mostrara, quedando en shock al ver un corazón en él. Por la noche de ese mismo día, Emilia estuvo haciendo las compras de su cena, cuando en eso fue atacada por un desconocido, que iba con magia por ella, la cual hacía que pierda sus poderes sagrados, y no terminó con ella por la ayuda que recibió del vendedor de la tienda, quien luego le dijo que tenía que esperar para ser interrogada por la policía, y mientras esperaba, notó que la medicina de Emerada había funcionado, pues ahora se le hacía más fácil invocar una espada sagrada, pero no tenía idea que era la luz violeta que lanzó su enemigo, cuando de pronto le llamó Shiho para decirle que había pasado algo con Sadao. Ella se refería al almuerzo que recibió ese día, y le pidió ayuda con eso, así que fueron juntas al día siguiente a la casa de él, y al principio Shiho pensó lo peor al ver a Suzuno en la casa de él, pero entendió todo cuando se enteró que solo estaba ayudando mientras Asha estaba enfermo, y ese día ambas se quedaron a comer. Ushihara se quejó en ese momento porque estaba siendo tratado peor que Emilia, y mientras hablaban sobre el trabajo que quería Suzuno, ya que buscaba uno que sea similar a cocinar y sea de tiempo completo. Sadao, sin saber qué pasaba con Shiho, le ofreció chamba en el McDonald's donde trabajaba, algo que no debió hacer porque Shiho ya sentía algo por él, y meter a su rival en el mismo trabajo era una situación complicada, pero él ni cuenta de lo que hacía. Lo bueno es que de momento Suzuno no aceptó la oferta que le propuso, y antes de buscar un trabajo dijo a Asha, quería que primero
primero deberían ayudarla a comprar ropa. Y si bien es cierto porque Suzuno lo confirmó, ella no tenía bolsos ni zapatos en su guardarropas, así que Shiho le recomendó que vaya de compras con Emilia, la cual se lo haría después de que termine su turno en el trabajo. Pero mientras, ella podía estar viendo la zona y la acompañó hacia el centro, solo que antes se cambiaría de ropa y se puso un yukata igual al que tenía. Cuando se fueron, Shiho también se iba a ir, ya que solo vino para traerles algo de comida, y ella le encargó a Sadao que la acompañe de vuelta a casa, y fueron caminando con la bicicleta de él. Y te preguntas para qué la bicicleta, pues para cargar los tuppers de comida que trajo, y quizás también para volver en ella. No podían ir ambos montados, porque eso era una multa asegurada, y en lo que caminaban, Sadao le preguntó qué pensaban sus padres de que vaya a la casa de un chico, y pues ambos no tenían problema con eso. En eso recordó que como Suzuno había salido, no podía hacer el almuerzo, así que le ofreció que el día de hoy pueda cocinarle ella, para luego cuando estaban hablando de él, ya que ella había hablado con Emilia de cómo era y tal, no le importó lo que haya hecho, porque ya se había enamorado de él, y se lo dijo en su cara, aunque Emilia le intentó detener. Shiho sentía algo por él por su propia cuenta, y no pasaba nada si solo la veía como una compañera, ella lo amaría de todas formas, solo que en el instante que dijo todo eso, Suzuno la había escuchado, y se puso nerviosa porque escuchó todo lo que dijo, no pudo con la tensión del momento, y se fue con la bici de él, el cual al estar a solas con Suzuno, esta le preguntó que se sentía ser alguien muy amado, no pudo entender del todo la respuesta de él, quien se ofreció a esperar en la estación donde le esperaba Emilia, con la cual abordaría un tren, solo que Suzuno no sabía que era un tren, tampoco había usado uno en su vida, así que Emilia le dio curiosidad cómo llegó hasta acá sin tren, y dijo de la forma más fácil que hay, abriendo un portal. Recién ahí ella se dio cuenta que era de la isla Ente, y bueno, ambas confundieron la pregunta si va tras el rey demonio. Emilia creyó que le gustaba Sadao, y Suzuno pensó que había descubierto quién era, y estuvieron discutiendo sobre que debieron aclarar quiénes eran, y Suzuno era aquella segadora que vino por aquellos rumores que decían que la heroína se había aliado con el rey demonio, solo que le explicó que no era así, habían unido fuerza para vencer a un enemigo en común, y pensó que ella fue la que atacó la tienda, solo que esta no sabía que era eso, y en ese momento Suzuno le dijo su verdadera identidad, ella era Cristiabel, la primera interrogadora de la reforma. En fin, luego de saber quién era, se dirigieron a la parte de la ciudad, donde Suzuno se asombró por las cajas con personas adentro, o sea, las televisiones, y cuando Emilia le preguntó cómo aprendió sobre Japón, digamos que estudió todo lo antiguo de Japón, cómo vestían antes en la era del shogunato y las series de esa época. También le preguntó por qué se había mudado al costado del rey demonio, y bueno, estaba en busca de información sobre Orba, pero solo tenía información de dónde vivía el rey demonio, y lo que quería ahora es que juntas acaben con él, y vuelvan a la isla Ente, pues necesitaban poner orden en la iglesia, algo que Emilia rechazó porque no podía confiar en ella después de lo que hizo Orba, además de que iba a derrotar al rey demonio sola, y sería mejor que no esté cerca de él, porque en cualquier momento podría descubrir quién era. Dejando ese tema de lado, Emilia le dio una revista para que aprenda cosas de este mundo, porque todo lo que aprendió eran cosas antiguas que ya no se usan, así que la dejó de momento hasta que salga del trabajo. Por otro lado, en el McDonald's, luego de que Shiho le devolviera la bici a Sadao, este fue amenazado por la jefa para que hiciera algo respecto por los pocos clientes que había, ya que la tienda enemiga se había llevado el 80% de los clientes. Le dio permiso de usar cualquier método, y justo cuando la jefa se fue a reportar lo que sucedía, vino un gafotas peliazul, el cual venía a ver a la gerente del McDonald's, solo que como no estaba, Sadao terminó atendiéndolo, y él se enteró que ese rarito era el gerente de Sentaki, llamado Mitsuki, quien luego de presentarse, terminó simpiando a Shiho apenas la vio, y a ella obvio le dio un asco terrible, pero el problema ahora era cómo hacer para atraer a los clientes. Mientras tanto, al salir Emilia del trabajo, Suzuno la esperó para contarle lo que había hecho. Compró más ropa tradicional, lo cual hizo luego de vender una joya. Luego fue a sacar una tarjeta al banco y le metió dinero. Con todo eso listo, ahora quería pedirle que la lleve al lugar donde trabaja Sadao, lo que Suzuki, la amiga de Emilia, confundió con que había una pelea de amante entre ellos tres. Le gusta el drama de novela mexicana básicamente, y por eso mismo, ella llevó a Suzuno donde él. Justo ese día, en esa calle se estaba celebrando un festival, y había mucha más gente de la normal, pero ninguno iba al McDonald's, así que las tres decidieron ir primero al Sentaki del frente, solo para poder hablar sobre la supuesta pelea de amantes. Y es que Suzuki era bien zapa para esas cosas, y cuando fueron al Sentaki, Suzuki conoció el intenso de Mitsuki, y no imaginan el asco que le dio, porque aparte de que le entregó su pedido más rápido que a otros clientes, le dijo cumplidos que ella no quería escuchar. Y volviendo al asunto de quién era Sadao, la pelea de amantes que pasaba por la cabeza de Suzuki, Suzuno le explicó que solo era su vecino con el que se llevaba bien, mientras que Emilia repitió que no tenía nada con Sadao, lo consideraba alguien cruel, desvergonzado y muy desconsiderado. Empezó a ofenderlo de todas las formas posibles, y Asha, que estaba en una mesa del Sentoki, debido a que era un plan de Sadao que fuera a investigar las debilidades del local, era que debían hacer mientras pensaban qué hacer para atraer clientes, y él se rompió la cabeza como supervisor pensando que debería encargarles a sus compañeros a cargo, y como líder de ellos los animó a que mantengan la calma hasta que llegue el momento
momento de atender clientes y los mandó a limpiar las ventanas. Volviendo con Aya, este defendió a su señor de los insultos de Emilia, en la cual aprovechó de que él estaba acá para que explique quién era Sadao, y Suzuki puede entender que no tenía una relación con él. Lo explicó de una forma diferente porque no le podían decir que eran demonios y Emilia era la heroína de otro mundo, así que dijo que antes Sadao y él tenían una compañía de venta de terrenos que también se involucraba con la construcción y la empresa llevaba el mismo nombre de Sadao y Emilia era la empleada de una compañía rival. Entonces, en lo que ellos llevaban su pequeña compañía, ella tenía una compañía más grande apoyándola y fue por eso que cada vez fueron arruinándose, y es lo que pasaba con una compañía dirigida por jóvenes sin experiencia. La villana de la historia terminó siendo Emilia porque se llevaba todos los contratos y el pequeño trabajo que tenían se fue al abandono. Quebraron mal y fueron a parar a un pequeño departamento donde se encontraron de nuevo con ella, pero ahora intentaban volver a empezar. Sadao, trabajando en el McDonald's, consiguió en solo un año ascender a gerente adjunto y ella lo apoyaba haciendo los quehaceres, todo con el fin de algún día abrir una nueva compañía. Esa historia parecida a la real le gustó mucho a Suzuki y apoyó a Aya con el trabajo que hacía ayudando a Sadao, reconociendo que hacía lo mejor que podía, y fue algo que él agradeció, solo que al decirle esas palabras le terminó gustando como hablaba él, además que ahora quería ver cómo era ese tal Sadao con sus propios ojos, así que Aya las llevó a Suzune y a Suzuki al lugar donde trabaja su amo y encargó a Emilia a comprar algunas comidas del menú de Sentoki. En lo que hacía su pedido conoció a Mitsuki, quien le dijo un consejo sobre los hombres porque la vio con problemas, y al ir todos al McDonald's, Aya le informó los puntos buenos que tenía Sentoki, y con la información Sadao se puso a pensar un plan para que los clientes vuelvan, solo que antes se presentó con Suzuki, quien al verlo no le pareció tan impresionante como lo describió Aya, y él se dio cuenta que ella era el tipo de personas que se meten en los problemas de los demás. Y cuando Shiho conoció a Suzuki, esta se encariñó mucho porque parecía muy tierna y abrazable. Por otro lado, ahora que Aya le dio la información de Sentoki a Sadao, Suzuki esperó a ver qué haría para atraer a los clientes, y como lo vio como un desafío, él empezó con la idea de repartir volantes, lo cual no funcionó, luego de decirle a las personas que las hamburguesas eran mejores que las piezas de pollo de Sentoki y no tenían claramente huesos. Esto tampoco funcionó y ya no tenían más ideas, hasta que llegó el señor Nabe, que en su visita trajo 2 plantas de bambú, ya que fue un favor que le pidió Sadao, y conocí a este viejo de la vez que ayudó con la limpieza voluntaria de su barrio, así que con los bambús decoraron la entrada del McDonald's, ya que al haber un festival esta idea podía funcionar, y extrañamente sí lo hizo, así que al final logró callarle la boca a Suzuki, y luego de esa pequeña victoria contra Sentoki, la jefa de Sadao lo envió a él a atender en una feria, porque era uno de sus mejores empleados. Por eso cuando Shiho se ofreció a ir también, la jefa se negó, pues con él sería suficiente. Mejor dígale más ayuda al que no estorba. En fin, como la feria sería en el parque de Fushima, Orochimaru le dijo a Sadao que habría una casa embrujada, y aparte de la exhibición de reptiles, aunque lo importante era la casa embrujada, ya que si mucha gente iba ahí, tendrían suficientes emociones de miedo para convertirlos en magia. Aya pensaba acompañar a su amo para recolectar algo de ese lugar, mientras Orochimaru se quedaba protegiendo el departamento, y como Suzuno escuchó que ellos irían, llamó a Emilia para que vayan juntas y vigilen al rey demonio, aunque ella antes que la llamara, había aceptado ir con Shiho, así que al final fueron las 3. Lo único malo de esta salida para Emilia fue que se sintió muy por debajo de Shiho, solo por verle el tamaño de su pechonalidad. En cambio con Suzuno fue diferente, ella vistió una ropa de baño tradicional, y al ir al local donde estaría trabajando Sadao, mientras él hacía su trabajo de la mejor manera, llegó Shiho para comprar algo y para preguntar qué tal. Este pensó que hablaba del local y no de cómo se veía ella. Por otro lado, Aya no pudo ir al parque Fushima porque había comido algo pasado de la fecha y estaba con el estómago flojísimo. Volviendo con las chicas, estas fueron a ver qué onda con la nueva casa embrujada, solo para investigar según Suzuno. Primero Shiho se asustó y se perdió en el camino, y estas dos se encontraron con una pequeña que lloraba porque su madre se había ido, solo que era una muñeca sin ojos que al final las terminó asustando, y lo que ahora seguía era ver la exhibición de reptiles, a los cuales le daban miedo a Emilia y a Shiho, pero con Suzuno era diferente. Le tenía miedo a las comidas hechas con reptiles, a los cuales igual terminaron viendo, y había de todos los tipos, donde uno de los encargados tuvo un incidente con las llaves de la jaula de los cocodrilos, los cuales encontró un mono de las atracciones, llamado igual que el rey demonio, y terminó abriendo las jaulas. Luego fue encontrado por las chicas, que empezaron a mofarse de que el mono se llamaba Sadao, al igual que el mismo rey demonio, el señor de la oscuridad, ese mero, pero cuando lo encontró su dueño, los cocodrilos ya habían invadido las piscinas de los parques. Curiosamente no murió nadie, pero sí se armó un caos por el miedo, el cual aprovechó Sadao para obtener magia, y usarla para ordenar a los cocodrilos que estaban libres, que vuelvan a sus jaulas, porque usaba la poca magia que tenía para salvar simples humanos. Al final del día todo terminó bien, Sadao salvó a todos, las chicas volvieron a casa, pero en el camino Suzuno se encontró con alguien con alas de ángel, y días después, en el departamento del rey demonio, Sadao recibió un pedido que era de la casera, era de algunas cosas que le encargó que pusiera a la venta en el mercado, y como el escándalo de Aya y Yoshihara lo escuchó Suzune, quien en ese
ese momento estaba pensativa mientras recordaba cómo era su trabajo para la iglesia, pues ella se encargaba de ejecutar a todos los herejes y los que de alguna manera apoyen al rey demonio. No se le permitía dar opinión de por qué la iglesia no trabajaba en conjunto con la alianza, porque su labor solo era de segadora y nada más. Así que ahora se dio cuenta que no fueron ellos los que salvaron el mundo, sino la heroína. Al día siguiente, Emilia, como estuvo preocupada por Suzuno, la fue a visitar, pero se vio envuelta en el trabajo que le encargó la casera Sadao, y junto con Suzuno y Shiho empezaron a organizar todo lo que envió. Entre ellos había comida de Hawái con una nota que decía que era para ellos, y terminaron compartiéndola mientras arreglaban todo. Y cuando terminaron de llevar las cosas al mercado de segunda mano, Sadao dio las gracias por la ayuda que recibió de ellas, cuando de repente Suzuno recibió el llamado de aquel sujeto con alas, preguntándole qué esperaba para matar al rey demonio, y como ella seguía dudando, porque veía siempre que la iglesia no resolvía los problemas dando la cara, y ella prefería no matar a nadie, así que decidió corregir las enseñanzas, empezando con Shiho, a quien le advirtió que se alejara de Sadao, y terminó descubriendo quién era Emilia y el rey demonio, por lo que le comentó que ese sujeto debería morir, porque en la ocasión para atraer a los clientes con la planta de bambú, usó magia inconscientemente para que funcionara, y se temía que usara la magia para fines peores, como tener conexiones en este mundo y apoderarse de él, ya que solo era un buen empleado del Mag Ronald, solo que Suzuno no confiaría en un demonio que pueda plantearse eso a largo plazo, así que mataría a Sadao e eliminaría todos los recuerdos de Shiho, porque no quería olvidar todos los buenos momentos que pasaron juntos, solo para satisfacer a la isla Ente. Pero la decisión ya estaba tomada por Suzuno y empezó a decir cosas malas de él, las cuales Shiho no soportó porque veía a Sadao como una buena persona y le mencionó todas las acciones que había hecho bien. El problema es que Suzuno imaginaba que todo lo hizo por un fin malvado, y al final Emilia se interpuso. Aunque apoyaba lo que decía Suzuno, no era el mundo que ella quería, pues deseaba uno donde todos sonrían, y no valía la pena ese sacrificio para lograr la paz, lo que esta otra estaba en desacuerdo porque eliminó a incontables personas y no creía que sea posible, pero Emilia no le dio la razón, diciendo que lo conseguiría, porque después de todo ella era la heroína. Al final Suzuno, escuchando que por el momento Emilia no mataría al rey demonio, se marchó sin más. Cuando Emilia y Shiho se quedaron a solas, fueron atacadas por la misma persona que atacó a Emilia en la tienda, que oh sorpresa terminó siendo el gerente de Sentoki, quien volvió a anular el poder sagrado de Emilia. Dicho poder era único de él y se llamaba la luz maléfica del caído. El nombre lo reconoció Emilia y resulta que oh sorpresa número 2 era también aquel ángel que había hablado con Suzuno y venía para quitarle la espada sagrada a Emilia. Mientras tanto Shiho, que intentaba llamar a Sadao, fue noqueado por Suzuno y antes de quedar inconsciente le dijo que hacerle eso a la heroína, quien hizo tanto por ellos, era como traicionarla. Por otro lado, Sadao, luego de la llamada perdida de Shiho, recibió la llamada de su madre, que le dijo que su hija todavía no había vuelto y preguntó si estaba con él. Este inmediatamente llamó a Urushihara para preguntarle si ella estaba en el departamento, y además de decirle que no estaba, le comentó que el gerente de Sentoki, el tal Mitsuki no sé qué, no estaba en la lista de empleados, lo que significa que alguien modificó los datos e intentó localizar a Emilia con el rastreador que le puso, y al parecer se dirigía al ayuntamiento de la ciudad, a donde Sadao salió corriendo. Por otra parte, minutos antes, como Aya se encontraba enfermo del estómago durante días, Urushihara lo envió al hospital, el mismo hospital donde dormía Orba, quien luego de despertar noqueó el policía que lo vigilaba y siguió con Aya, de quien obtuvo su tarjeta de identificación. Volviendo con Emilia y Shiho, ellas estaban a disposición del arcángel Zariel, el mismo que quería quitarle la espada sagrada, y estaba obligando a Emilia a entregársela, ya que una mestiza como ella no tenía el derecho de portarla, y a Shiho se la llevaría para examinar qué afección provocaba el rey demonio en los humanos. Y hablando de él, este llegó al ayuntamiento, donde el arcángel sintió su presencia y mandó a Suzuno a acabar con él, solo que esta aún estaba confundida de lo que debería hacer, así que solo obedeció la orden de Zariel, y cuando lo encontró, con el primer ataque que lanzó no lo llegó a matar, pero sea su bici, la cual de nuevo tenía que llevar a reparar, y antes de seguir con su pelea, se quitó el uniforme del Mag Ronald, ya que si lo dañaba fuera del trabajo, él tenía que pagar por la reparación, así que luego del siguiente ataque de Suzuno, este se quedó casi en bolas y ella no podía verlo directamente. Es ahí cuando se enteró que Sadao ya sabía quién era desde el principio, por la forma en cómo se mudó y los ayudaba, aparte de que la comida que hacía desprendía magia sagrada, y la consideraba buena chica hasta que hirió a sus amigos, así que le dijo que eso no la hacía mejor que Orba, sacrificando a otros por su beneficio, palabras que la provocaron, y el ataque que lanzó Sadao no lo esquivó, y ahora dudaba si matarlo, y le dijo que tenía que volver a salvo con Shiho, pues era su responsabilidad como supervisor del Mag Ronald, aunque nada que ver con eso, pero el punto es que no abandonaría a un amigo, y antes de irse, descubrió que el que estaba con ella era el arcángel Zariel, quien se volvía más fuerte conforme la luna se acercaba, y supo que ella dejó que Shiho lo llame, porque en el fondo quería que él se encargue de Zariel, y Suzuno no entendía cómo el rey demonio hacía mucho para salvar a sus amigos. Ella no quiso quedarse atrás, mientras en el último piso del ayuntamiento, Zariel intentaba sacarle la espada sagrada a Emilia, pero antes de que ocurra, ella estaba confiada de que Sadao vendría a ayudar a Shiho, porque ya no era como tal un rey
demonio, sino el supervisor ejemplar del Mar Ronald, y tal como dijo, este llegó. Seguía en bolas, pero llegó, y no perdonaría a Zariel por asustar a su compañera del trabajo, solo que Zariel jugó con él en su estado actual que no poseía magia, además que el caos fue aprovechado por Orba, quien buscó de nuevo a Urushihara para que lo ayude con sus planes, y mientras él hacía más grande la luna con magia sagrada, lo que era favorable para Zariel, pero en la ciudad todos se llenaron de pánico, y esa emoción se convirtió en magia para el rey demonio, quien recuperó su forma de demonio, y ahora que estaba listo, encargó a Suzuno cuidar de Shiho y Emilia, mientras que Urushihara sabía lo que planeaba el pelón de Orba, y lo traicionó para eliminar la magia que hacía que la luna sea más grande, los que ahora ponían las cosas en ventaja para el rey demonio, quien no solo humilló a Zariel, sino que lo noqueó con solo usar su espada demoníaca. Pero después de todo el caos y destrucción que hubo, Sadao tuvo que gastar su magia para arreglar la ciudad, y ella llegó cuando todo había acabado. Resulta que fue por su capa de general, y se tardó un huevo en venir, que ya ni hacía falta la verdad. La mañana siguiente, llegó luego de que soñara que Sadao volvía a la isla Ente. Ese mismo día se lo contó a él en el trabajo, solo que eso no sería posible, debido a que ya había gastado toda su magia para limpiar el desastre de ayer, y enviar a Zariel de vuelta a su mundo, cuando de pronto su jefa le preguntó que ayer se había ido con una escoba del local a quién sabe dónde, y menos mal que ese día Suzuno fue el más Ronald para explicarle que él lo había usado para salvarlas de un hombre peligroso. Que hablando de peligros, recuerdan que Sadao mandó a Zariel al otro mundo, pues las plantas de bambú que aún conservaban en el local hizo que el portal se abra en el congelador del mag Ronald, y cuando la jefa de Sadao lo vio, Zariel se había enamorado por lo increíblemente hermosa que era la gerente del mag Ronald, solo que ella lo vio como un tipo raro, así que solo le dio asco y empezó a pisarlo. Mala decisión hacerle eso a un masoquista. Por otro lado, Emilia había soñado que el rey demonio tomaba el control de este mundo, sobrellevar las cosas en paz, algo que Emilia no podía porque no perdonaría lo que había hecho el rey demonio, y como todos los días, fue a vigilar que no haga nada malo, y terminó encontrándose con Suzuno dándole de comer. Además que ese día también escuchó de Asha que se tomaría un tiempo, y estaría lejos temporalmente, lo que ella entendió con que seguro volvería a la isla Ente. Por eso le pidió a Emerada que vigilara lo que pasaba, mientras que ella seguía vigilando en este mundo, y un día vio cómo le entregaban muchas cajas al rey demonio, las cuales Emilia pensó que sería lo mismo que Emerada le daba a ella. Otra cosa sospechosa que esta vez lo notó Shiho es que Sadao pidió un cambio de turno porque estaría ocupado por una razón que no podía decirle, así que tanto Shiho y Emilia se unieron para seguir a Sadao y descubrir lo que planeaba, solo que fueron descubiertas cuando vieron que estaba trabajando en una construcción, y les explicó que Ushihara compró unos dispositivos de rastreo que los puso en el bolso de Emilia y en el calzado de Suzune, y dicho dispositivo costaba un montón, así que tuvo que aumentar sus horas de trabajo, y ella concluyó que haciendo eso podrían pagar lo que costaban esos aparatos, y no les habían dicho porque luego ellas se sentirían responsables, ya que gracias a esos dispositivos supieron dónde las llevó Zariel esa noche, y no quería que corrieran con los gastos, aunque eso no explicaba lo de las cajas que le llegaron el otro día, algo que Sadao tampoco estaba enterado, y fueron inmediatamente por Urushihara. Él les explicó que esas cosas las había comprado por accidente, y resulta que todo fue una estafa por internet en la que cayó. Además que al encontrar la compañía en la cual estafó a Urushihara, cuando los llamaron, se negaron a aceptar una devolución de todo lo que vendieron, y pusieron demasiadas excusas para no hacerlo, y al final decidieron ir en persona a la misma compañía, donde se enteraron que Asha trabajaba para ellos. Vaya que estafar a sus propios aliados, y encima que él no sabía que estaba en una corporación turbia, por lo que ahora iba a renunciar, pero justo llegó el director del lugar, el cual no aceptó ningún reclamo porque todo estaba bajo contrato, así que al final se fueron, y en el camino, Emilia pensó en una forma de sacarlos de este problema. Afortunadamente Urushihara, quien había firmado el contrato, era menor de edad, y por lo tanto no le estaba permitido hacer acuerdos, así que al final todas las cosas fueron devueltas, y no se tuvieron que gastar 128.000 yenes en ellas. Todo terminó bien, menos para el director que estafaba a las personas ingenuas. Y por último, ¿se recuerdan aquella vez que Sadao le prestó un paraguas a Emilia? Pues en una ocasión bajo la lluvia, ella le devolvió el favor, y como terminó aceptando el paraguas, lo único que pudo decir él fue un gracias, el cual Emilia por primera vez aceptó de buena manera, y ahí acaba la primera temporada. Obviamente hay una segunda, pero depende del recibimiento que tenga este resumen para traer la siguiente. Ya saben que pueden seguir la cuenta de Twitch, que el 5 de abril, si mal no me equivoco, empezarán los directos. Y eso es todo.